Muchos siguen a Cristo porque por ahí algunos predican que si sigues a Cristo serás bendecido, si sigues a Cristo serás prosperado, si sigues a Cristo tendrás una nueva casa, si sigues a Cristo tendrás un auto nuevo. Y muchos falsos pastores están predicando constantemente, sacan 1, 2 o 3 versículos de contexto total de las Escrituras y están predicando nada más un evangelio de la prosperidad, y miles de personas están yendo detrás de ese pseudo evangelio, de esos falsos predicadores, falsos pastores que están ofreciendo a la gente bendiciones materiales al seguir a Cristo. Bueno, pero esto no es nuevo. Esto ocurría desde la época de Jesucristo. Un día Jesucristo alimentó a una gran multitud. Dice la Biblia que eran como 5,000 personas. Les dio de comer a todos. Luego Jesucristo hizo milagros, caminó sobre el mar, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios. Al siguiente día se volvieron a reunir. Y la Biblia dice que Cristo volvió a alimentar, y esta vez eran como 4,000 personas. Miles seguían a Cristo solo por la comida que Él les daba y por lo novedoso de los milagros que realizaba. Pero no lo seguían porque querían ganar la vida eterna. No lo seguían porque estaban apasionados por la salvación. Nada más lo seguían por la comida. Jesucristo mismo lo dijo en San Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por las señales que habéis visto, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la vida eterna. Jesucristo mismo reconocía que desde su época muchas personas lo seguían nada más porque les daba de comer, nada más por la comida, nada más por las bendiciones materiales. Cuando Jesucristo comenzó a predicar que Él era el único camino al cielo, que Él era el único pan del cielo, que sin Él no había salvación, entonces la gente comenzó a alejarse de Cristo. Muchas de esas multitudes que lo habían seguido por la comida comenzaron a abandonarlo. En San Juan 6:67 Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Jesús le pregunta, cuando Jesús ve que la gente empieza a abandonarlo, porque Jesús empieza a predicar el mensaje del cielo, el mensaje de salvación. Jesús empieza a decirles: yo soy el único camino al cielo, no me sigan por la comida, síganme por la vida eterna. Y cuando Jesús empieza a decir eso, la gente se empieza a ir. Y cuando Jesús ve que la gente se va, le dice a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Y en el versículo 68 el apóstol Pedro responde esta frase maravillosa y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué maravilla de frase! Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. La vida nos presenta diversas situaciones que nos preocupan y cargan nuestro corazón. Ante la adversidad de los contratiempos del día a día, pensamos que no vamos a poder encontrar una solución o una salida adecuada a nuestros problemas. Todos en muchas ocasiones nos hemos visto presionados por aspectos de la vida, por aspectos de salud, por aspectos económicos, por aspectos familiares, etc. Y muchas veces apresuradamente tomamos decisiones, y en la mayoría de los casos, cuando la decisión se toma apresuradamente, se toma de manera equivocada. Pero frente a una situación confusa, veamos lo que el apóstol Pedro indicó. Esas palabras expresadas por Pedro nos muestran el camino que nosotros deberíamos tomar ante cualquier situación, por complicada que parezca. En el contexto de San Juan capítulo 6, Jesucristo está hablando con las multitudes. Él está indicando que Él es el pan del cielo, que Él es el único camino para llegar al Padre, que sin Él no hay salvación ni vida eterna. Y cuando la gente escucha a Jesús predicar el verdadero evangelio, murmuraban entre ellos y muchos se alejaban. San Juan 6:41 dice: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. En el versículo 42, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que descendió del cielo?
Esas eran las murmuraciones de la gente, de los líderes religiosos. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Toda la gente de Nazaret conocía a Jesús, lo había visto crecer, lo había visto caminar por las calles de Belén, lo miraban trabajando en la carpintería de José, conocían a sus hermanos y a sus hermanas, sabían que era el hijo de María. Mateo 13, 55 al 57 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas palabras? Y se escandalizaban de él. Es que imagínense la escena, la gente de Nazaret conocía a Jesucristo, era un niño que había nacido en Belén, allí en el vecindario, y la gente lo conocía y lo había visto crecer y sabía quiénes eran sus hermanos y sus hermanas, su mamá, su papá, sabía que trabajaban de carpinteros, que vendían muebles en la plaza, etc. Pero de repente Jesús dice, yo soy el pan del cielo, sin mí no vienen al Padre, el único camino al Padre soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo. La gente decía, pero por favor, ¿cómo es el pan del cielo si es el hijo del carpintero? Entonces había una confusión. Cuando Jesús empieza a predicar que Él era el único camino hacia la vida eterna, la gente empieza a dividirse y en esas divisiones empiezan a abandonar a Jesús. San Juan 6:66 dice que desde entonces, o sea, desde que Él predicó así, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con Jesucristo. Cuando Jesús vio que la gente se estaba dispersando, entonces viene la pregunta clave de este mensaje en San Juan 6:67. Jesús, volteándose a sus discípulos, a sus 12, les dice, ¿quieren irse ustedes también? Miren, ya se fueron los demás. La gente se está yendo cuando yo les digo que soy el único camino al cielo, cuando les digo que soy el pan que descendió del cielo, que sin mí no pueden ver al Padre, que sin mí no pueden tener salvación, la gente se va. ¿Quieren irse ustedes también?, les pregunta a sus discípulos. Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el Señor. ¿Se dan cuenta lo que el apóstol Pedro dijo? Señor, le dice. Versículo 68 de San Juan 6. Señor, ¿a quién iremos? La primera palabra que Pedro dice es Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Significa que alguien tiene poder, que alguien tiene autoridad sobre los demás, que alguien tiene dominio, que tiene control sobre toda situación. Eso significa Señor. Y Pedro reconoce en Jesucristo que Él es el Señor en medio de todo ese problema que estaba preocupando a todos, en medio de las críticas, de las murmuraciones de la gente, en medio de todo ese alboroto que muchos abandonaban a Cristo. Pedro lo mira como el Señor, como el que tiene autoridad, como el que tiene dominio sobre todo. Pedro mira a Cristo con ese control sobre todas las cosas y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Jesucristo es el único camino al cielo. Cuando te enfrentas tú a los grandes desafíos de la vida, cuando las circunstancias de enfermedad, de acoso, de perturbación, de falta de empleo, de muerte de un ser querido, cuando te enfrentas a problemas cotidianos, ¿qué haces? ¿Cómo miras a Jesús? Te acercas a Jesús. Muchos se acercan a Jesús, pero miran a Jesús histórico, nada más al Jesús de la historia. Y si tú ves a Jesús histórico, no tendrás la oportunidad de ver milagros en tu vida. Si tú ves a Jesús que está en una crucecita pequeña aquí en el cuello, como muchos cargan en una cadenita de oro, una crucecita y un Jesucito, una imagen, y lo ven pequeño, no vas a tener oportunidad de ver milagros. Si tú ves a un Jesús con una imagen y te santiguas delante de esa imagen, no vas a tener oportunidad de ver milagros. Pero si tú ves a Jesús como el Señor, como el que tiene toda autoridad, como el que tiene todo control, como el que tiene dominio sobre todo, si lo ves como el Señor, entonces tendrás la oportunidad de ver milagros realizar en tu vida.
Jesús no es una imagen, Jesús no es una crucecita, Jesús no es un Jesús de la historia, Jesús es el Señor, el creador del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, el Rey del universo. Él es el que tiene todo dominio, toda autoridad, toda potestad. Él es el Señor. En San Juan 6:68, Pedro le dice, Señor. Lo reconoce inmediatamente como Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién correremos? ¿A quién acudiremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo es el Señor, solo Cristo es a quien debemos acudir, solo Cristo es el que tiene palabras de vida eterna, solo Cristo es en quien debemos poner nuestra confianza. Qué maravilloso es llegar a la conclusión de que Jesucristo es el Señor y Él es todopoderoso y tiene toda la autoridad y todo el control y todo el dominio sobre todo lo que existe. Qué maravilla es reconocer a Cristo como lo hizo Pedro aquel día cuando le dijo, Señor, ¿es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Si Cristo es el Señor de tu vida, entonces reconoce, mi amigo, reconoce, mi hermano, que Él tiene toda autoridad y todo dominio, todo control. Cuando llegamos a esa conclusión, entonces descansamos en la presencia del Señor. Cuando sabemos que Jesucristo es el que tiene todo el dominio, dejamos de preocuparnos y empezamos a mirar al Señor grande, majestuoso, Rey de reyes, Rey del universo. Él es nuestro Señor. Cuando tenemos esa confianza en Jesucristo de verlo como el Señor, es cuando ocurren los milagros en nuestra vida. Él nunca falla, Él siempre está al lado nuestro. Jesucristo es la solución que necesitamos ante todas las circunstancias de la vida. No hay otra solución fuera de Cristo. No vale la astucia que tú puedas tener para enfrentar los problemas. No vale la audacia que tengas para los negocios. No vale la habilidad que tengas para resolver conflictos. Si no incluyes a Jesús en la ecuación, de nada te sirve la audacia, la astucia, la habilidad, ni ninguna estrategia humana. Cristo es la solución que tú necesitas para tener una vida victoriosa. Sigue a Jesucristo por la razón correcta, mi amigo. En este contexto de San Juan capítulo 6, Jesucristo había alimentado a 5,000 personas, luego había caminado sobre el mar, luego había realizado milagros sorprendentes, al otro día alimentó a 4,000 personas, etc. Pero cuando Cristo empezó a hablar del cielo, del mensaje de salvación, diciéndole, sin mí no van a poder ir al Padre, la gente comenzó a irse. Juan 6, 26, 27, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan por la comida, por el pan y porque se saciaron, porque les di de comer me están buscando. Pero trabajen, les dijo Jesucristo en el versículo 27 de San Juan 6, trabajen no por la comida, sino por la vida eterna. Jesús regaña a la gente y le dice, no me busquen por la comida. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con la mayoría de por ahí charlatanes que dicen que son cristianos, que dicen que son pastores y predicadores? Están predicando nada más la comida. Sí, que si sigues a Jesús vas a prosperar, que si sigues a Jesús vas a ensanchar tu casa, que si sigues a Jesús tendrás un auto nuevo, que si sigues a Jesús esto, que si sigues a... como que si Jesús fuera un mago. Por favor, aquí no hay nada de magia. Si sigues a Jesucristo, mi amigo, lo que tendrás es vida eterna, salvación de pecados, estarás para siempre en la presencia de Dios. Pero si Él quiere bendecirte aquí en la tierra, te bendecirá. Y si no, no sigas a Jesús por la comida. Jesús les dice en San Juan 6:26, les dice, ustedes me siguen, ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron. Pero en el versículo 27 les dice, no me busquen por la comida, dice Jesús, búsquenme por la vida eterna. Ay, hermanos, Jesucristo demanda una respuesta de parte tuya y de parte mía en esta oportunidad. Jesucristo, cuando Él lanza la pregunta, demandó la respuesta. Jesucristo preguntó a sus discípulos cuando vio que la gente se estaba yendo, se estaba dispersando y todos los que lo seguían por la comida,
porque querían prosperar, porque querían algo de magia, querían ver esos milagros espectaculares que Jesús hacía. Todos los que lo seguían por eso, por las razones equivocadas, pero no lo seguían por la razón correcta, que era la vida eterna. Cuando Jesús empezó a predicar del cielo y de la salvación, se empezaron a ir, se empezaron a abandonar a Cristo. Y cuando Cristo ve que las multitudes se dividían, unos lo abandonaban y otros se quedaban, entonces vuelve su cabeza hacia sus discípulos y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? San Juan 6:67. ¿Quieren irse ustedes también? Jesús esperó la respuesta. Jesús les estaba haciendo una pregunta y les dijo: ¿quieren irse ustedes también? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilla de respuesta del apóstol Pedro aquel día! Primero reconoce a Jesús como el Señor y le dice: Señor, Señor, le dice. Y luego Pedro se hace la pregunta y le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y luego Pedro mismo se responde y le dice: si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego versículo 69, Pedro concluye la respuesta magistralmente y dice: y nosotros, hablando de los discípulos, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios por esa revelación tan majestuosa que le dio al apóstol Pedro aquel día cuando Jesús demandó la respuesta de sus discípulos. Y Jesús les dice: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro responde y le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir, pues? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi amigo, mi hermano, ¿cuáles son las razones por las que tú sigues a Cristo? Yo le puse a este mensaje: razones equivocadas para seguir a Cristo. ¿Y por qué le puse así? Porque muchas personas siguen a Cristo porque están embobadas por aquel mensaje de la prosperidad de algunos pseudo pastores que solo predican: para esta tierra serás próspero, tendrás riqueza, tendrás casas, tendrás carros, tendrás esto, tendrás el otro. Predican tonterías. Cuando tú prediques, predica salvación, predica vida eterna, predica a Jesucristo. Él es el mensaje central de la Biblia. Él es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas que Cristo vino al mundo. No prediques de casas, de carros, de caballos, de ganado, de esto, del otro. Esas son tonterías. Hermano, si Cristo quiere, te bendice y te prospera. Y si Cristo quiere, no te bendice y no te prospera. Esas promesas no están para ti ni para mí en la Biblia. La iglesia no tiene esas promesas. Israel tenía esas promesas, pero Israel es otro pacto, el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la iglesia, la promesa que tiene no es de bendiciones materiales, sino de bendiciones espirituales. Gloria a Dios. La promesa de Israel era bendiciones para esta tierra. La promesa de la iglesia es bendiciones espirituales. Eso es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Tener una casa, un auto, un terreno grande, o tener vida eterna y salvación en Cristo? Por favor, no nos perdamos del mensaje del Evangelio. Aquel día, cuando Jesús les daba de comer a la gente, multitudes comían y se saciaban, y entonces la gente lo seguía por la comida. Hoy es exactamente igual. ¿Cuáles son las razones por las que tú sigues a Cristo? Yo le puse este mensaje: razones equivocadas para seguir a Cristo. Si tú hasta hoy has seguido a Cristo de manera equivocada, abre los ojos, mi amigo, abre los ojos, mi hermano, y reacciona y di: momento, yo voy a seguir a Cristo de aquí en adelante, porque Él es el único camino al Padre, porque Él es el pan que descendió del cielo, porque sin Él no hay salvación, porque sin Él no hay vida eterna, porque yo quiero que Él sea el Señor de mi vida, mi Salvador, mi
Señor, yo le amo, Él es mi Rey soberano. Cuando tú le sigues con la condición correcta y la razón correcta, Cristo entra en acción y tú miras milagros suceder en tu vida. Que Dios te ayude, querido amigo, querido hermano, a seguir a Cristo por las razones correctas y a decir como Pedro aquel día: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?